Patrimonio Ramayense. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense, este ciclo de entrevistas que tenemos a través de la red social YouTube. El agradecimiento enorme a cada una, ya voy a presentar a este gran amigo, ya lo tenemos aquí que tiene la gentileza de charlar con nosotros. Antes agradecer a la Municipalidad de Ramallo a través de la gestión del intendente Mauro Poletti, gracias al grupo Ventamat, gracias por supuesto también a Guardería Náutica Ramallo, gracias a Arracam Camiones, gracias a Pampero, el agradecimiento a Campos y Ganado, Sociedad Anónima, Casa Consignataria desde 1936 y muchísimas gracias también a Click Informática. Agradecimiento enorme a las cámaras a través de este querido amigo José Luis Mancilla Báez. Abrazo grande, José, gracias por estar con la cámara. Y ahora sí, gracias por asistir. Bienvenido, querido amigo Mario Escatamburlo, gracias por estar en esta nota. No, Ariel, es un placer estar acá, nos conocemos de toda la vida. De toda la vida. Perdón por el susto que tengo ante la cámara, pero bueno, vamos a tratar de contar las anécdotas que más o menos uno ha vivido en este Ramallo, que lo conocemos todos. Que nos conocemos todos y que es un placer, vos sabés que es muy lindo dialogar contigo en una mesa de café porque tenés tantas historias para contar, tantas cosas lindas para compartir con la gente también. ¿No? Sí, porque nunca tuve un trabajo estable, siempre fui saltando de trabajo y he hecho compañeros. Y has conocido mucha gente. Muchísimas, sí. Eso es como un tesoro que tengo yo de amigos y conocidos y también me encanta eso no lo he perdido nunca, ¿no? Eso es Comienza de alguna manera esta historia que me has contado cuando has trabajado y que me lo vas a contar ahora con quién trabajabas en la Unión Telefónica, lo que era Entel en su momento. Sí. Bueno, mira, en Entel yo entré en el año 77, entré porque mi vecino era el jefe de Entel, que vos lo conociste, Tame, sí. Claro. Sí. Entonces me entré a trabajar de noche, trabajaba de 8 a 12 de la noche, 4 horas nomás. ¿Por qué tenías algún laburo de día? De día tenía un trabajo, trabajaba en la tornería, yo trabajaba, fui tornero, claro. Trabajé con Menucci, Claro. Después ahí estaba trabajando. ¿Cómo era, en este caso, el procedimiento? Porque era manijita, vos agarrabas el teléfono y hablabas con la Unión Telefónica en este caso, ¿no? Claro, nosotros ahí teníamos 2 conmutadores donde caían unas chapitas con el número que llamaba. Entonces ponías la clavija, que es una antigüedad, y sacabas preguntabas el número. Sí. Entonces vos dabas el número, 35, y vos querías, sacabas el cordón del otro y lo enchufabas en el 35. En el 35. Y nosotros movíamos, nosotros teníamos manija, operábamos una perilla y llamábamos al que quería hablar. Y ahí era, y por eso interrumpíamos la conversación y con nosotros con la famosa hablaron. Estábamos nosotros controlando para sacar la comunicación. O sea, eso era la llamada local, pero claro. Cuando tenía que hacer una llamada a Buenos Aires o algo. Bueno, teníamos 2 discos que salíamos directamente como un teléfono automático de los antiguos. Salíamos por ahí, después teníamos líneas para salir a Paraíso, salir a San Nicolás, pero a Buenos Aires discábamos directo y le dábamos la comunicación. Claro, estamos hablando de algo que no pasó hace tanto tiempo, son 50 años, no es tanto tiempo. Mirá vos lo que se ha avanzado hasta llegar a lo de hoy. Y en Villa Ramallo estuvimos hasta el 86 con eso. Claro, cuando vino el famoso telediscado. Claro, sí. Eso, bueno, era toda una antigüedad. Hay cada historia terrible. Pero por ignorancia, desde cómicas y qué sé yo, de todo Ramallo pasaba por la central telefónica. O sea, era el mundo que vos vivías ahí adentro. Y eran las 24 horas. ¿Y vos hacías el turno de noche? De noche, sí. Después me pasaron de 8 horas. En el año 79 cubrí el turno de 8 horas, pero de noche, de 0 a 7. Me tocó trabajar, que lo odiaba ese turno porque yo era muy joven, no me permitía salir. Claro. Así que bueno, a veces cambiaba los turnos, me las arreglaba, pero me molestaba mucho. Esa historia en Entel fue hasta el 84
85, cuando se empezó a hacer las centrales nuevas. Correcto. Terminarse. Pero la gente iba al lugar también. Sí. Claro, había como una especie de locutorio. Dos cabinas había. Dos cabinas Sí, había, dos tenés cabinas razón. Y una sillita de espera. Claro, Sí, porque sí. vos de ahí podías hablar también, si no tenías teléfono ibas podías ahí. hablar. Sí, Claro. sí, ibas ahí y de noche estaba cerrado. Entonces cuando te golpeaban la puerta de la central porque venía una llamada, lo tenías que mandar. El Club Almagro generalmente estaba abierto. Lo mandabas al club, salvo que sea una emergencia Sí, justificada, sí, como me ha pasado, que sí. vos abrís las puertas y que entre la gente porque realmente era necesario. Sí, ¿viste? sí, Pero sí, sí, si sí. no, el Club Almagro me servía de cabina, a mí también. De espera. De espera, iban allá, sí, Mirá sí, lo atendían ahí en Almagro, sí, sí. ¿Qué movimiento tenía esa zona en aquel momento? Sí, pues, El Club Almagro trabajaba mucho y la Unión Telefónica ahí enfrente. Sí, hacíamos nosotros de público y casi 100 y pico de personas por día, que para lo que era el Ramallo de aquella época era una cifra más o menos, porque teléfonos en realidad había 180 cada uno. 180 teléfonos en las Sí, casas, en los casa, comercios. Sí. Mirá Sí, vos, entre los dos. claro, y gente había mucha más en ese momento. Pidiendo teléfono estaba todo Ramallo. pidiendo Claro, ¿te teléfono. acordás? Tocás un tema fundamental que tiene que ver con que las casas se vendían algunos con teléfono. Valía mucho más Sí. en la casa porque tenía teléfono. Te voy a contar, Era una cosa te voy a increíble. contar un caso. Sí. Rubén Anciano Sí. compró la galería que está en la avenida San Martín, Sí. al lado de la zapatería De la Padroni. patente, sí. Todo eso lo compró porque tenía teléfono. Claro. Y bueno, lo compró y después lo pidió el traslado al taller y bueno, ahí no se pudo hacer. ¿Por qué se demoraba tanto en poner el teléfono? Porque cada alambre que pasaba por la calle era una línea, o sea, estaba todo lleno de alambre, no tenía más nada. Claro. Era impresionante Claro. como estaba saturado, no tenía más capacidad. Y llega de alguna manera la modernización a partir del 86 cuando viene el telediscado. Viene el telediscado, viene El plan Megatel. Megatel. Yo hacía fichas en el plan Megatel anotando Sí, gente. sí. Y bueno, el plan Megatel te daba la seguridad. Que me parece que eran 2 años, me parece, que a los 2 años vos tenían que tener el teléfono sí o sí. Claro. Se vendió acá Era mucho. como una chequerita Sí, que iban a te firmaban, Sí. en un contrato que vos hacías. Sí, La empresa sí. se comprometía porque si no vos le podías demandarlo a la empresa. Claro. Y acá como estaba ya casi terminado, entonces se vendía mucho. Te quedan lindos recuerdos de esa época, ¿no? Total, sí. Después muchos años con una gente que venían de Buenos Aires, que eran de Siemens y Standard Electric, Sí. que trabajaban dentro de la central, y entonces yo me las pasaba con ellos haciendo conexiones en equipo. ¡Qué lindo! Eso me gustaba. ¡Qué lindo! Y ahí me pasaron, ellos me dijeron, ¿por qué no elegía la carrera de electricista de equipo? Correcto. Y ahí, bueno, cuando elegí esa carrera, fui electricista de equipo, manejaba los equipos, hice unos cursos en Mar del Plata, hice un curso de 4 meses en Mar del Plata y después otro en Olavarría de 6 meses. Bien. Y así que me capacité para manejar esas centrales. El equipo se llamaba Pentaconta, era un equipo antiguo también, pero era automático. Claro, claro. Pero no era de los más modernos que había, era ya el desuso de los equipos europeos y del primer mundo. Claro, lo traían para acá. Sí, este es el equipo alemán. No quiero dejar pasar que accediste a esto y te lo vuelvo a agradecer. Hay un momento determinado que coincide también con mi generación, la generación del 80, que empezábamos a salir. Hay un boliche emblemático del cual sos artífice, que lo armaste junto a la gente que vas a contar ahora, que es Pussycat. Pussycat, sí. ¿Cómo nace Pussycat? Mirá, Pussycat son esas cosas, conversaciones de madrugada. No había whiskería en Ramallo, estábamos con Piti Duso y otros más en una madrugada en el Club Los Andes y decíamos que le faltaba a Ramallo una whiskería. Claro, vos ibas a San Nicolás a otro lugar y tenían ese tipo de lugares. Y yo ahí tenía estuve en un tiempito corto, la disquería. La disquería, yo estaba en la disquería y en teléfono. Tener una disquería en ese momento también era algo muy lindo. Era de Betty a Pup la disquería. Y vos la atendías. Sí, yo éramos socios ahí.
¿Y en qué lugar estaba ahí lo de Betty? Donde estaban los locales de Pardini. Correcto, Sí. ahí estaba la disquería. Y se llamaba, te acuerdo el nombre, te vas a acordar, Ocagua. Ocagua, sí. Ahí estábamos con la venta, se vendía mucho, Ariel. Era la época de los radiolavadores gigantes que andaban, entonces vendían gente y compraba 10, 20 cassettes. Y era negocio también para ustedes. Yo tenía que ir, el vendedor me traía. ¿Qué? Porque José Luis, la cámara se ríe también, lo ha vivido todo eso. No, olvidate, yo iba a Buenos Aires durante la semana a reponer mercadería porque no me alcanzaba la que me traía el viajante. Era una época muy linda. Y al tener la disquería, claro, se conjugaba un poco para poner un boliche. Sí. Entonces esa madrugada yo tenía la disquería, pero estábamos hablando de poner un boliche y Piti tenía un local al lado mío de la disquería. Y yo creí que había quedado en conversaciones de madrugada. Y él a la mañana es más loco que yo. Vino con el auto y dice, bueno Mario, vamos que tenemos que salir a recorrer, vamos a buscar un local, dice, porque vamos a... le digo, pero ¿estás seguro vos? Viste, yo soy medio quedado en ese tema. Y me dijo, no, vamos. Y bueno, ya me enganché. Y salimos y encontramos unos locales a medio terminal, que eran 3 locales de Pedrito Murioni. Claro, que hoy está Bringelli. Claro, hoy está el local de venta de artículos del hogar. Ahí. Que después fue el boliche de Gullo. Claro, después fue Sobredosis. Claro, pero antes Pusicat. Primero que arrancó Pusicat. Qué lindo era ir, te explico, siempre era lindo ir, pero era muy lindo ir, nosotros recién salíamos los domingos a la tarde, ir a tomar un submarino con algo rico a partir de las 6, 7 de la tarde, un Carlito, qué época es. Abríamos a la 1. Así que fuimos a hablar con Pedrito Murioni. Pedrito es una gran persona. Sí, claro que sí. Un gran tipo. Sí. Y Pedrito dice, mira, yo lo arreglé hasta ahí nomás, ¿no? Faltaban los pisos, no tenía baño. Dice, todo ustedes lo que le pongan, dice, se lo descuento del alquiler. Dice, así que, bueno, nos entregó el local prácticamente. ¿Y qué día abrieron? Y abrimos, bueno, fue en el 82, yo me acuerdo esa fecha te queda muy registrada porque fue justo la guerra de Malvinas. Nosotros de noche estábamos terminando de decorar la whiskería y escuchábamos lo que pasaba. Sí, eso sí. Por eso te queda la fecha muy marcada. Así que abrimos en el 82. Bueno, al principio estaba por venir la democracia, explotaban todos los cantores que se habían ido. Era una época muy linda. Muy bonita, la primavera democrática. Sí, el folclore subió, el rock nacional. Sí. Mucha gente. Nosotros trabajábamos abrimos primero de jueves a lunes, después le agregamos el miércoles. El miércoles también. Y después el martes, después nos abríamos de martes a domingo. Fíjate vos que lo que vos decís, hay un antecedente en los 70 de que Xochimilco abría los jueves, pero ustedes abrían de martes a domingo. Sí. No era, Xochimilco era un boliche bailable, esto era un bar, ¿cómo lo una whiskería. Una whiskería. O sea, tenía barra, sus mesitas, tenía sí. algo para comer, pero tenía principalmente café, whisky y todo lo que puede ser fuera del ámbito del club, que es estaba lo mismo. Muy bien puesto. Estaba muy bien puesto, sí. Así que bueno, ahí nos iba bárbaro. Las noches eran hermosas, teníamos el boliche enfrente de Xochimilco que estaba abierto. Claro. Entonces venía toda la gente, concentrábamos la gente en la whiskería y después se achicaba cuando se iban al boliche y después volvían a la madrugada a comer. A comer el famoso Carlito, la medialuna. El sellado. Claro. Sí, eso sí. Ahí hacías buena caja porque la caja aumentaba el consumo de... Claro, al pedir comida, con un café con leche o lo que sea. Sí, pero era muy linda época, muy lindo recuerdo de lo que era Ramallo en aquella época. Sí. Así que bueno, yo ahí la pasé bárbaro. Escuchá, ¿cuántos años tuvieron Pusicat? Y bueno, yo estuve casi 2 años. Pero después le agregamos a Pusicat al lado una heladería en ese local que había de helados Pusi. Helados Pusi, sí señor. Y se conectaba con la whiskería y vendíamos helado también. Pero yo era socio de la whiskería. Los helados era de la parte de Duso, sería de Piti. Así que bueno, ahí con Tucho, Garoto. ¡Qué lindo! Eran los mozos, estaba el Bolita Castellano. Claro.
Pío, pobre, que no está más, Pío, Sí, eso era toda la gente que trabajaba. muy buena gente. Muy buena gente, Claro. sí, fue una época hermosa, hermosa. Te brillan los ojos cuando Sí. hablas de eso, sí, muy lindo. Y yo mientras tanto el trabajo de teléfono no lo perdí. Está bien. Porque mis compañeros, yo cuando iba a renunciar, porque iba ahí, dice, no renuncie, nosotros te cubrimos el turno, pero te cobramos el sueldo, podías hacerlo. Perfecto. Así que entre dos se arreglaron y yo me mantuve con la mutual, con todo, y hicimos ese. Mirá que va. Así que no lo perdí. Y ahí estuve hasta 84, después yo me separé y bueno, ya ahí estaba trabajando 8 horas ya en teléfono, Correcto. pero ya de electricista. Yo trabajaba en la central de Ramallo Pueblo y después venía a esta central frente a lo del Chino. Así que Ahí, claro, sí. frente a lo del doctor, Sí. exactamente. lo de Eran Rómulo. unos controles, mirar que la central ande bien, tenía si algunos problemas, sacar unas faltas, después había rutinas para hacer de equipo, era una cosa manejable. Querido amigo, yo no quiero dejar pasar en esta nota la parte también sustancial, lo nombraste al Chino, al doctor Despósito, sí, que es uno de tus grandes amigos de la barra. Tenés una barra de amigos muy linda, sí, que lo has cosechado a través del tiempo, pero fundamentalmente has vivido cosas pero muy lindas en la isla. Totalmente. Contame, por favor, algo de todo eso. Mira, termino con el Chino. Sí, Chino nos sí. hicimos la primaria, secundaria. Nunca nos dejamos, siempre es una amistad que la tenemos desde la primaria. Qué Esa es una lindo. amistad grande. Me bueno, emocionás, qué lindo. La isla era, la isla Ariel. La isla es la isla. Sí. Con todas sus cosas, diversiones, anécdotas tremendas. ¿A dónde iban? ¿A qué lugar iban? El rancho ahí en ese momento era de Tilucho. Correcto. El rancho de Tilucho era un rancho grande, nosotros lo habíamos acomodado, arreglado, le hicimos estufa leña, tenía baño azulejado, tenía unas comodidades más o menos aceptables. Después vino el famoso guitarrero y cantor Edgar Di Fulvio. Ajá. Ahí vino y se enamoró del rancho. Y entonces le cambió el nombre, el rancho de Tilucho, le puso Espejo de los Milagros. Espejo de los Milagros. Es más, hay una canción. Sí, claro. porque él dice que vino y había una inundación, entonces a la mañana, la luna de noche se reflejaba en las lagunas que estaban en la isla. Y ese fue el título que por Qué lindo, Espejo de los Milagros. Las noches y los días que habrán pasado ahí, Dios mío. Bueno, vos te imaginás los que éramos. ¿Quiénes eran los que integraban esa peña que iban ahí? Aceituna, Diego, Luigi, Jorge, Borselli, Rubén, el Cabezón Mamberto. Bueno, éramos muchos, Néstor San, que no está, pero era una diversión. Fernando siempre decía, vamos a la isla a descansar, y veníamos de la isla, venimos de la isla. Descansar. Era al revés de lo que se hablaba. Por lo general se iba el fin de semana. Sí, era viernes, sábado y domingo. Claro. Las anécdotas que había eran increíbles. Vos sabés que es muy interesante lo que estás contando. ¿Por qué? Porque en realidad es disfrutar una de las maravillas que tiene este lugar, que es el río, ¿no? Que muchas veces miramos para otro lado y no le damos bolilla porque lo tenemos ahí. Hay muchas ciudades que no tienen la posibilidad de tener esto que tenemos nosotros. Y más te digo, en esa época que íbamos no había celular. O sea, vos estabas en la isla aislado. Claro, o sea, te desconectabas de acá y nosotros mirábamos la luz de Ramallo y decía, pobre gente, cómo sufren. Y nosotros, ese era el comentario que se hacía. Pero, viste, el alcohol pasaba también a altos niveles. Sí, se tomaban sus buenos vinos. Bueno, hay unas anécdotas, por ejemplo, de Aceituna, era muy buen relator Aceituna, había unos libros de bitácora. Escribía muy bien, sí, la bitácora, el libro. Se quemó el libro. Se quemó. Hizo la batalla de Malvinas contra la heladera, era el enemigo, y nosotros éramos los defensores. Entonces atacaban la heladera, el enemigo, iban derrotando, cayó. Bueno, las botellas caían, dicen, bueno, eran esas anécdotas. Pero vos sabés que me dijeron que José Atilio Martínez, Aceituna,
un tipo que escribe muy bien, muy bien. Tiene un relato, viste, vos Ese es uno que tengo que entrevistar para Patrimonio. Totalmente. Sí. ¿Viste un estilo Fontana Rosa? Sí. Va por ahí, sí, con sus palabras gauchescas, con sus cosas, pero va por ahí, por ese lado. Pero... ¿Cuántos años fueron a la isla? Y bueno, yo 20, 30, y casi 30 y pico de años. Inundaciones, arreglo, después la fuimos modificando, la casilla la hicimos más grande, tenía capacidad para dormir de 15 personas, una estufa gigante ahí de guitarreadas y de trasnochadas y de todo, y aparte teníamos el puerto cerca porque lo teníamos casi enfrente, decías, teníamos que gambetear una islote que había y ya llevamos. ¿Cuánto demoraban en llegar desde el puerto? ¿5 minutos? Un poquito más. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos sería, claro. Sí, por ahí, sí. Pero bueno, estaba muy bueno eso. Hay un hecho lamentable, que fue un accidente, que se incendió el lugar, y quedó la bitácora adentro. Claro, ¿no? que se quemó todo, mira, había fotografías, había unas mesas grandes, como esas mesas de campo con cajones. Sí. Y ahí estaban todos los recuerdos, estaban los bitácoras, fotografías de muy atrás de la isla, historia, hermosísimas las cosas que hermosos había. Recuerdos. Y ahí se la prestamos a unos hijos de los que íbamos con nosotros y bueno, un accidente. Llegaron, había unas avispas y empezaron con una antorcha a quemar las avispas y después se fueron a otro rancho y tenía tergopol arriba, ha quedado prendido fuego y se prendió. Qué macana, qué lástima. Fue un desastre, teníamos 2 heladeras, a querosén, las garrafas, yo fui, el vidrio se derritió, fue un incendio gigante porque todo era de quebracho, madera dura, tuvo una temperatura muy alta. Bueno, ya pasó, pero lo que quedan son los recuerdos, las cosas lindas que han vivido, ¿no? Sí. A su vez también los que iban a la isla tenían una peña acá en Ramallo. Claro, la peña de los viernes, la carpintería. La carpintería de Del Huelmo. Claro. Me olvidé de nombrar al comisario. A Eduardo Enrique. Eduardo Enrique Guerrero, Lalo. Sí. Nuestro querido amigo en común. Sí, después nos quedamos sin ese rancho y compramos uno chiquito con Diego, Lalo Guerrero, yo, Fernando Huarte y el tío Jim, pobre que no está más. Y lo tuvieron un tiempo. Sí, lo tuvimos un tiempo, pero no íbamos muy seguido como el otro grande. El otro tenía otra historia, tenía otra forma de encarar la isla con el rancho grande que con el chiquito, ¿viste? Claro. Así que bueno, eso también lo disfrutamos y todavía está. Eso. ¿Y a la peña acá también ibas en lo que era la carpintería? Sí, ¿Ibas también? ¿Pertenecía? No, la peña tiene más años, casi como la isla. Hasta que estuvo Fernando viviendo, se hacían todos los viernes. ¿En dónde estaba ubicada esa peña? Y ahí en la carpintería de Fernando, en calle Moreno, ahí al lado. A la vuelta de la Inca. Claro. Sí. Bueno, esa carpintería tenía peña los lunes, los sábados al mediodía y nosotros los viernes, y durante la semana capaz que había también una peña. Pero la peña de ustedes tenía... Los viernes. Sí. ¿Y eran muchos? ¿Eran los mismos que iban a la isla? Y más o menos sí, ahí éramos como 14, 13, el pelado, unos cuantos éramos también. ¡Qué va! Sí, esa fue muy lindo. Eso pasaba mientras tanto cuando dejé de ir cuando tenía Pusicá, yo ya no iba ahí. Ahí hiciste un corte, claro. Sí, de 2 años. No podía. Después volviste. Volvimos ahí, sí. Era quien asaba, quien pelaba las papas, era todo, no había... Bueno, es algo que se usa mucho en Ramallo y en otros lugares también de la República Argentina, es un culto a la amistad, en definitiva, ¿no? Totalmente. A veces justificada, dice, vamos a comer una asado, una justificación para charlar. Exactamente. Y eso siempre existió. Y a mí me encanta, yo eso lo disfruto, disfruto mucho. He compartido con vos varias oportunidades, ahora lo hacemos en el club, y realmente es muy lindo. Terminás la noche bien, al otro día pasaste un buen momento, de eso se trata. Sí, totalmente, un buen momento, que de eso es la vida también. Demasiadas cosas a veces uno carga y precisás una salida. Un cable a tierra. Sí, ¿qué es eso, viste? Mario, escúchame. Y ahora actualmente se reúnen en el Club Los Andes a tomar el aperitivo. Sí, tenemos la peña, los viernes a veces nos juntamos, a veces no, ya decayó ese ritmo. Y a veces, bueno, habrás visto que nos quedamos a comer en el Club Los Andes. El Club Los Andes, sí, claro. Y a veces vamos también a los de Gian María,
el gordo nos atiende bárbaro. Pero bueno, en el club ahí comemos, después jugamos unos trucos y después ya hasta el otro sábado a la noche hacemos otras comidas, a veces nos juntamos. ¿Y al club vas mucho a la mañana o a la tarde? Todos los días. La mañana me encanta el café. ¿Vas a tomar el café toda la mañana? Con el diario es una cosa, tengo una debilidad por el café. Está bien, el diario. Está bueno. No sé, siempre. Cuando trabajé nunca podía ir a la mañana. Entonces cuando me jubilé me tomé revancha por todos esos años y estoy todos los días. ¿Y a la tarde vas también? A la tardecita, a la mesa de la cerveza. Viste que estos calores te obliga a tomar cerveza. Que vos nos ves a veces ahí. Sí, estamos a veces, compartimos una peña que cada 15 días la hacemos los lunes. Querido amigo, nada más simple, esto era lo que quería reflejar y lo hiciste pero tan bien, sin nervios, que los tenías al comienzo. Contaste exactamente lo que uno quería, las 3 cosas emblemáticas, lo que es teléfono, lo que es Pussycat y el grupo de amigos de la isla y la peña, ¿no? Sí. Creo que estamos. Sí. La verdad que la pasé bien. Yo creí que iba, sinceramente, vine en medio, hasta bien te digo yo, le voy a pasar un parte enfermo. Sí, capaz que lo pensaste, seguro. Lo pensé. Sí, digo, no puedo fallar, no puedo fallar. Si yo le dije que sí, tengo que venir y bueno, ya está. Marito, sos el maestro. No. Gracias de verdad. No, gracias a vos y te felicito por lo que hacés, porque hacés conocer historias que a veces las conocemos a media y vos las profundizás, porque Ramallo es chico y las conocemos, pero a veces no las conocemos. Hay que hablar con el protagonista. Claro, el protagonista cierra la historia. Nosotros la comentamos algo, pero el que la sabe es el que lo protagonizó. Y eso está muy bueno. Gracias, hermano. Gracias. Un placer. Mario Scantamburlo, SC. Scantamburlo. Scan con N. Sí, Scantamburlo. Correcto. ¿Con G final? No, Burlo. Ahí está, mira, es difícil. Estuvo con nosotros y nos dejó realmente lo que queríamos manifestar en Patrimonio Ramayense. Gente que ha vivido toda una vida en esta sociedad maravillosa que es Ramallo y que tiene estas historias para contar. Esto es, en definitiva, Patrimonio Ramayense. Tratar de llevarles a ustedes historias de vida. Gracias por las visualizaciones. Gracias por suscribirse al canal, a nosotros nos da más músculos que ustedes se suscriban al canal para seguir modernizándonos, en este caso a través de las cámaras de José Luis Mancilla. Gracias, querido José. Gracias al querido Tito de Click Informática por el trabajo de edición. Gracias a cada una de las empresas y con todos ustedes el agradecimiento nuevamente por las visualizaciones. Nos volvemos a reencontrar en una nueva edición de Patrimonio Ramayense a través de la red social YouTube. Patrimonio Ramayense.